Bueno, hermanos, Primera de Reyes 22:8. El rey de Israel respondió a Josafat: ¿aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová? Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Señor, mira, te pido por favor, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo, y vengo hoy por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, para que tú obres en cada corazón de los que estamos escuchando ese mensaje, comenzando por mí mismo que lo estoy predicando, Señor. Yo te pido que hables a cada corazón, que guíes a cada corazón, que orientes, Señor, y que dispongas nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y que derribes todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, Señor. Y te pido, como siempre te pido y siempre te lo pediré, Padre, que por favor no predique en la carne, sino en el Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Primera de Reyes 22:8, hermanos. Hoy le puse al sermón buscando el consejo. Buscando el consejo, hermanos. Buscando el consejo. Nos dice Matthew Henry: el mismo temperamento fácil que hace que algunas personas buenas entablen amistad con enemigos declarados de la religión, los hace muy peligrosos para sí mismos. Se ven llevados a hacer la vista gorda y a soportar conductas y conversaciones contra las cuales debieran protestar con el mayor aborrecimiento. Donde quiera que vaya el hombre bueno, debe llevar consigo su fe, sin avergonzarse de reconocerla cuando esté con quienes le desdeñan. Josafat no dejó en Jerusalén su afecto y reverencia por la palabra del Señor. La confesó y se propuso llevarla a la corte de Acab. Los profetas de Acab, para complacer a Josafat, hicieron uso del nombre de Jehová, y también para complacer a Acab dijeron: sube. Pero los falsos profetas no pueden imitar la verdad, porque el que ejerce sus sentidos espirituales puede discernir la mentira. Un fiel profeta del Señor valía por todos ellos. Los hombres mundanos en todas las edades han sido absurdos por igual en sus puntos de vista sobre la religión. Ellos quisieran que el predicador, por favor ponga atención, que el predicador adaptara su doctrina a la moda de los tiempos y al gusto de los oyentes, y que además agregaran: así dice el Señor, a las palabras que los hombres ponen en sus bocas. Están dispuestos a gritar contra un hombre tan rudo y tan necio que tiene escrúpulos para tratar de asegurar sus propios intereses y engañar a los demás. Hermanos, ahorita vamos a leer todo el pasaje porque quiero que lo entendamos. Hermanos, esto está en Primera Reyes 22, pero usted también lo va a encontrar en Segunda de Crónicas 18. Y va a encontrar también en Segunda de Crónicas 19 una parte, y el resumen del reinado de Josafat, que es uno de los personajes de esta historia, también lo va a encontrar en Segunda de Crónicas 20, del 31 al 37, y aquí posterior, finalizando este capítulo, del 41 al 49, está el reinado de Josafat, el resumen del reinado de Josafat. ¿Cómo fue el reinado de Josafat? Hermano, aquí hay dos reyes, el rey de Acab, rey de Israel. Recuerden que ellos se dividieron. Ahí está el rey de Israel, rey de Acab, rey de Israel, Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá. Uno que no quería escuchar el consejo de Dios, el otro que sí tenía temor del Señor, hermanos. Básicamente eso. Hermanos, hoy vamos a ver tres capítulos. El primer capítulo, mira, el sermón se llama Buscando el Consejo, pero el primer capítulo se va a llamar Buscando Consejo. No es igual, Buscando Consejo. El título del sermón es Buscando el Consejo, y aquí estoy hablando de Buscando Consejo en el primer capítulo. Segundo capítulo, Los Consejeros. Y en el tercer capítulo, No hagamos así. Hermanos, antes de iniciar con estos capítulos, quiero que por favor vayamos y leamos no completo el capítulo. Vamos a leer Primera de Reyes 22 del 1 al 38. Se lo quiero que todos lo leamos y lo entendamos y nos contextualicemos. Es importante. Primera de Reyes 22, hermanos. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá,
descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla en mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, o sea, le dice acá a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear con Ramot de Galaad? O sea, le estaba invitando a que fueran a la guerra. Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. O sea, eran amigos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que mire, pero él tenía temor de Dios. Dice: listo, pero yo quiero que primero consultemos a Dios. Que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? O la dejaré. Y ellos dijeron: sube, los falsos profetas, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, mire que Josafat se quedó como pensando, y dijo Josafat: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Él ya sabía que estos no eran profetas de Dios. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Esta es la cita base: Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. O sea, ¿cómo se le ocurre decir eso, rey? Si usted mismo está diciendo que es un profeta de Jehová, pero lo que a usted no le gusta es que le diga lo que usted no quiere oír. Eso es lo que le estaba diciendo más o menos. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, era uno de los falsos profetas, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová. Mira, además en nombre de Jehová hablan, tomando el nombre de Dios en vano: con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Recuerden que en el primer versículo, en el segundo versículo decía que, primer versículo, que estaban sin guerra, habían pasado sin guerra 3 años. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Falsos profetas, diciéndole lo que ellos querían escuchar. Y el mensajero, había otra persona que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos, y anuncia también buen éxito. O sea, díganle las novelerías que quieren oír. Eso es lo que le está diciendo. Y Micaías respondió: vive Jehová, como deberíamos responder siempre nosotros: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Amén. Vino pues el rey al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o lo dejaremos? Él le respondió, tal vez irónicamente, porque aquí uno parecería, él le dice: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Irónicamente se lo estaba diciendo. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Mire, estas personas, si uno les dice la verdad, se ponen bravos. Si uno les dice mentiras, también. ¿Sí me entiende? Porque ya saben que uno les está, o sea, ¿sí me entiende lo que les estoy diciendo? Él está haciendo irónicamente eso. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido. Entonces ahorita sí empieza a profetizar y a decir la verdad. O sea, lo que... yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces ahí otra vez se pone bravo. Entonces él dijo: oye pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió, esto también lo vamos a ver hoy, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás,
Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira, escuchen bien, en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así, perdón. Y ahora, verso 23. He aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaná, y golpeó a Micaías, el falso profeta, golpeando al verdadero profeta, en la mejilla, diciendo, ¿por qué se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel, al verdadero profeta de Dios, y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Miren, él confirma, dice, mire, si lo que yo estoy diciendo es mentira, quiere decir que, si eso no se cumple, quiere decir que Jehová no ha hablado por mí. Ahí usted comprueba si un profeta es verdadero o no profeta. Profeta que una vez profetice mentiras, ya es un falso profeta, para que lo tengamos en presente, por una sola mentira. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, Ramón de Galaad. Y el rey, voy en el verso 30, de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré, mire, 007, y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó, en Crónicas dice que clamó a Jehová, Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, y un hombre disparó su arco a la aventura, o sea, como una bala perdida. O sea, cuando el Señor quiere hacer algo, lo hace de como sea, ¿sí me entienden? A la aventura. Perdón, me perdí. E hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salía un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro, Jocá, en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Dejemos hasta ahí, hermanos. Entonces, hermanos, esta es la historia para que entendamos el contexto. Hay dos reyes, rey de Judá, Josafat, un rey temeroso de Dios, y está el rey de Israel, que es un rey que no era temeroso de Dios, era el famoso esposo de Jezabel. ¿Recuerden? El famoso esposo de Jezabel. Entonces, esa es la historia. Y ellos mandan a consultar para ver si van y pelean contra los sirios y suben a Ramón de Galaad. Entonces llaman a unos profetas, los falsos profetas, que les dicen suban. Y el único que les dice que no suban, el que les agua la fiesta, es el verdadero profeta de Dios. Y en eso se desarrolla la historia, hermano. Y en ese contexto está la cita que acabamos de leer. Hermanos, primer capítulo, buscando consejo. Dice la cita base. El rey de Israel, verso 8, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Entonces, esas son palabras del rey de Israel, o sea, el malo, Acab. Son palabras de él. Hermano, vamos primero a analizar dos tipos de personas buscando consejo. Acá, dos tipos de personas. Unos son como Acab, que buscan que le digan cosas buenas,
que aborrecen cuando escuchan lo que no quieren hacer ni oír. Y otros son como Josafat, que tienen temor de Dios, que buscan conocer la voluntad del Señor para hacerla, sin importar si es difícil de aceptar. Pero eso es lo que ellos quieren buscar finalmente. Y eso es lo que busca todo verdadero hijo de Dios. Conocer la voluntad. Por eso el verdadero hijo de Dios no está en ese yugo del puedo y no puedo. ¿Sí me entiende? Él está buscando la voluntad del Señor. A él le pueden decir puede, pero si él sabe que por las escrituras eso está mal, él igual no lo va a hacer. Pero el falso cristiano, lo único que necesita es que alguien, con una sola persona que le diga puede, aunque no sea la voluntad de Dios, él lo va a hacer. Hermanos, miren, Matthew Henry dice: Acab trató de traicionar a Josafat para que corriera peligros a cambio de asegurarse él mismo. Recuerde que él se disfraza. Véase lo que consiguen los que se unen a los hombres malos. ¿Cómo esperar que sea veraz con su amigo el que ha sido falso con su Dios? Eso es una cosa para analizar aquí también. Los que se juntan con malhechores corren el peligro de tener parte de sus plagas. Miren, eso le pasó a Josafat. Estuvo peligrando por unirse equivocadamente. Al librar a Josafat, Dios le dejó saber que no lo había abandonado, aunque estaba descontento con él. Dios es amigo que no falla cuando los amigos fallan. Nadie piense que se esconde del juicio de Dios. Él dirigió la flecha que hirió a Acab. Él la dirigió. Dice que es un arco a la aventura. Utilizó espíritu de mentira en esas personas, pero él la dirigió, porque el Señor es soberano. Al Señor nada se le sale de su perfecto control, hermanos. No escapan con vida. Escuche bien: los que Dios ha condenado a muerte. Acab vivió para ver cumplida parte de la profecía de Micaías. Tuvo tiempo para sentirse morir. Con cuánto horror debe haber pensado en el mal que había cometido cuando estaba agonizando. Dijo: uy, era verdad lo que decía, era verdad. Y de hecho yo lo sabía, porque él ya sabía que le estaban diciendo la verdad de todos modos. Pecaba deliberadamente. Hermanos, algunos son como Acab. ¿Cómo? Les decía, buscan que le digan cosas buenas. Ellos no quieren que le digan nada que no les guste, porque para ellos todo eso es malo. Uno les agua la fiesta a esas personas. Se engañan finalmente. ¿Ellos qué quieren escuchar normalmente? Y eso de manera general, usted lo va a ver también en la iglesia moderna, en la iglesia falsa. Ellos qué quieren escuchar: de paz, de prosperidad, de buenas noticias, de cumplimiento de sueños, de cosas terrenales, de cosas banales. O sea, usted empieza a hablar con ellos de cosas del Señor y se aburren rápidamente. Pero póngales un tema secular y ahí se le pueden quedar a usted todo el día hablando de eso. Son muy buenos para los 5 pasos, muchos de ellos les gusta que les digan más lo que tienen que hacer, sus disciplinas entre comillas, porque las disciplinas no es que sean malas. Lo que pasa es que hay unos que son tan religiosos que se conforman con cumplir simples ritos o disciplinas. Reglas, cumplir siempre las cosas externas, hermano. Entonces usted los ve en eso, hermano. Uno puede decir: no, pero yo no estoy en la teología de la prosperidad, yo enlace, yo qué, yo no soy neocalvinista, no sé qué. Hermano, por sus pensamientos, por lo que usted escucha, por lo que quiere oír, usted está en la teología de la prosperidad. Lo que a usted le llama la atención, lo que lo deleita, lo que lo mueve, lo que lo apasiona, todo eso. Ay, hermanos, ellos quieren escuchar eso, pero no quieren oír de cosas como estas, de tomar la cruz. De eso no quieren escuchar, de tomar la cruz, de negarse, de abandonar el pecado, de arrepentirse, de vivir para Cristo, de dejar sus ídolos, de apartarse del mundo y de todo lo banal. De eso sí no quieren escuchar. De correr tras lo eterno, no. Le dicen: ay, pero es que finalmente tenemos que vivir en esta vida, estamos en el mundo. Entonces, como dicen que estamos en el mundo, entonces viven en el mundo. De correr tras lo eterno, no les gusta escuchar de eso, pero sí de cosas terrenales. No les gusta realmente escuchar de santidad, de santidad. Y santidad no es que usted haya dejado de ir a fiestas. Eso lo hace hasta un moralista. Ay, yo ya no voy a discotecas. No, pues qué gran logro. Hay moralistas que no hacen eso. Hay muchos moralistas que han dejado, que son fieles a sus esposas, pero tienen los ojos llenos de adulterio.
no se sacian de pecar, seguramente ven pornografía, seguramente en sus intimidades hacen muchas cosas. ¿Sí me entienden, hermanos? No estoy diciendo que, pues por supuesto, un cristiano ni se aparece por esos lados, pero hermanos, nos conformamos con esas cosas. El cristianismo va mucho más allá de eso, y eso fue lo que Cristo confrontó al fariseo. El fariseo se conformaba con esas cosas externas. Y es triste, hermano, porque unas veces escucha personas que dicen eso. No, pero es que yo oro todos los días. ¿Y qué? Lo puede hacer como un rito. Igual lo tiene que hacer. Pero usted no lo hace con deleite, con amor, porque quiera clamar al Señor, porque quiera tener una intimidad con Él. Ay, hermanos. Y por supuesto, estas personas no quieren ser exhortadas, porque aborrecen que le digan la verdad. La detestan, aborrecen que venga, como le pasó aquí acá. Yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Aborrecen la verdad. Hermanos, es lo que también dice 2 de Timoteo 4, 3 al 4. Son como acá: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Usted dice: pero yo no sigo a los falsos profetas. ¿A quién pide consejo? ¿A quién pide consejo? O sea, todo aquel que hable en nombre de Dios es o profeta o falso profeta. ¿Se dan cuenta? O sea, para que entendamos el contexto, no, yo no sigo a Cash Luna, yo no sigo a Dante Gebel, yo no sigo a estas personas. ¿A quién pide consejo? Usted se está amontonando para que le digan conforme a las concupiscencias de su corazón. Ellos buscan tanto en la iglesia, tanto en la familia o tanto por fuera, lo que quieren oír. Que les permitan ser llamados cristianos o ser cristianos, pero sin abandonar los pecados. Ellos quieren que les digan: sí, tranquila, sí, eso es un proceso, tranquilo, no se preocupe, eso es un proceso. Que les digan que son salvos, pero que no tienen fruto. No importa, o sea, no tienen fruto, pero hay que decirle que son salvos. Alguna persona que se fue a la iglesia, yo le dije: tú eres una impía. Y se molestó porque era una impía. No tiene fruto, era evidente. Era una mujer que vivía en la vanagloria de la vida, en el mundo. Eso era lo que le deleitaba. Es más, ni siquiera le dije era una impía, le dije: eres como una impía. ¿Qué tal donde le hubiera dicho que fuera una impía? Igual es una impía. Hermanos, ¿sabe por qué nosotros? Porque no hemos entendido lo que es el nuevo nacimiento. Si entendiéramos realmente el nuevo nacimiento, entenderíamos si somos o no somos cristianos, porque la Biblia dice: examinaos a ver si estáis en la fe. Mira a ver si tienes frutos dignos de arrepentimiento. Y por supuesto no le diríamos a otros que son hermanos cuando no son hermanos, cuando evidentemente no son hermanos. Hermanos, ellos buscan que le alienten sus concupiscencias, les gusta que le den palmadas en la espalda, les gusta que alivianen sus conciencias. Hermanos, les gusta a muchos de ellos la doctrina de la salvación. Cristo murió por mis pecados. Pero no les gusta la doctrina de la santificación. Muera, viva como un escogido de Dios. Eso ya no le gustó, porque ya él dice: eso es legalismo. Eso es legalismo. Hermanos, pongamos atención, estamos un poquito distraídos. Les gusta a Cristo como Salvador, pero no a Cristo como Señor. O sea, todos quieren un Salvador de sus pecados, un Salvador y librado de la ira venidera, pero no quieren a alguien que lo libre del pecado. ¿Sí me entienden? Que es diferente. Y alguien que lo libre, porque Él vino a librarnos de la esclavitud del pecado, no solamente a llevarnos al cielo, sino a ser librados del pecado, que esos yugos ya no nos dominan, hermanos. Ay, hermano, les gusta la teología, pero no la piedad, hermano. No se puede. Ese Salvador que ellos tienen no salva. Ese Salvador no salva. Escuchen, no nos engañemos. Ese Salvador que ellos tienen no es el Salvador que dice la Biblia, hermanos. Porque Él es Señor y Salvador, Salvador y Señor. Señor. Aborrecen también ellos a los profetas de Dios. Se los decía ahorita, verso 8. Yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Se molestan cuando les dicen la verdad. Es la realidad. Se molestan cuando les dicen la verdad. Y es más, llegan hasta odiar a los que les dicen la verdad. Tristemente. A los que les confrontan sus pecados. Pero eso sí, aman a los que les justifican sus pecados.
O sea, alguien les dice la verdad claramente, firme, radicalmente, y aborrecen a esa persona. Pero al que le dice las mentiras, a ese sí lo ama. A ese sí le dice que sí, que qué bueno, que gracias. ¿Sí me entienden, hermanos? Tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Mire lo que dice Jeremías 18, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías. Estoy hablando que aborrecen a los profetas. Maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámonos de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Que se calle, que no me diga nada, tengo comezón de oír, no me diga nada de eso. Esa es la realidad, esa es la realidad. Eso le pasa a muchas personas, tristemente. Realmente ellos son orgullosos, son altivos o altivas, son rebeldes, endurecidos, rechazan el consejo de Dios por medio de los profetas. Hermanos, mire lo que dice Isaías 30, del 9 al 11. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová, que se dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis, lo reto. No me diga la verdad, no me diga la verdad, dígame lo bueno. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo Israel. Ellos dicen, pero yo no estoy diciendo eso. Eso es lo que está diciendo con sus hechos. Eso es lo que dicen y gritan sus hechos realmente. Mano, pero tristemente, si estas personas no se arrepienten y siguen endurecidas, siguen buscando lo que le digan las mentiras, mire, ¿sabe qué va a pasar? El Señor mismo los va a endurecer más. Ahí dice, no quiere porque no quieren oír la verdad. Mire lo que le pasó acá, verso 20 al 23, Dios lo indujo al error, le envió espíritu de mentira por medio de esos falsos profetas. Eso va a pasar si usted sigue endurecido o endurecida en sus pecados. Mire, va a llegar un momento en que usted va a estar tan ciego o ciega que no va a ver, que no va a poder ver, y va a tener espíritu. Eso es, el Señor, mire, por favor, que no lleguemos nunca a ese estado, porque ya es un estado entregado. Vamos a ver ahorita muchas citas. Mire, por ejemplo, aquí que dice, Pablo escribió de esas personas, escribió de esas personas, de los que rechazan la verdad. Ya, yo sé que en muchos momentos nosotros vamos a estar duros y esas cosas, eso, pero hermano, nosotros volvemos rápidamente al Señor, no quedamos y quedamos y quedamos y quedamos. Mire, Pablo habló de ellos y dijo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, hermanos. Hermanos, que no pase en esta iglesia, de verdad que no pase. Mira que hay muchas personas que ya se han ido. Usted los ve cada día peor, cada día peor. Claro, ellos no se van a ir y a los 8 días se van a ir para el mundo. Eso no pasa normalmente. Ellos se van poco a poco. Espíritu de mentira, y se apartan hasta que están completamente endurecidos. Y pueden morir siendo unos religiosos también. Pueden morir yendo cada 8 días a la iglesia, pero complaciendo sus pecados y sus deleites. Eso puede pasar, hermanos. Miren, pasa lo mismo que como con Faraón, al cual Dios endureció aún más su corazón para que impidiera que su pueblo saliera del yugo de Egipto. Todos estos no quisieron tomar en cuenta el consejo de Dios. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ojo, hermanos, ojo, iglesia. Ojo con eso. Son cobardes también. Estos como acá. Recuerden que estamos viendo acá el que busca consejo. Busca sacar ventaja. Ellos van a la batalla disfrazados como acá. ¿Qué son disfrazados? Una persona que no quiere ir al frente. Va y se esconde. No predica. Es un agente 007. Lo que vayan otros. No, yo no tengo ese llamado. Yo no tengo el don. No quieren ir a la batalla. No quieren, por más de que uno les dice, no quieren ir a la batalla. Mira lo que dice. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Se disfrazó acá y entró en la batalla. Hermanos, pero para estas personas, su fin será la muerte. Verso 34 al 35. Mire, vino un arco como a la aventura y lo mató al rey de acá.
Usted se puede esconder de las personas, usted puede cubrir sus pecados, pero del Señor nadie se va a burlar. Nadie se burla. Nadie se burla, escúcheme bien. Acab no se salió con la suya, ni pudo seguir jugando con Dios. Tuvo un terrible final. Mire lo que pasó. Hasta los perros lamieron su sangre, dice acá. Hasta los perros lamieron su sangre. Y las rameras se lavaban allí en el estanque. Mire, aún donde las rameras estaban. Hermanos, y fue conforme a la palabra que Jehová habló. Hermanos, yo les quiero leer esto del comentario de Proverbios de Josh Lawson. Comentario de Proverbios. Dice con respecto a Proverbios 15:10: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Dice: cuando un viajero pierde el buen camino, se alegra si encuentra a alguien que pueda volver a ponerlo en la senda. Él se alegra, no se pone bravo, se alegra. Cuando un hombre está al borde de un foso camuflado, dará gracias a la persona que tire de él con fuerza y la advierta del peligro. Pero muchos hombres son tan enemigos de sus propias almas, porque eso es ser enemigo de su propia alma, que no pueden soportar las reprensiones y las correcciones que necesitan. Y prefieren que se les consienta ir tranquilamente al lugar de tormento eterno, antes que tener que aterrorizarse con las perspectivas del peligro que corre mientras aún están a tiempo de volver atrás. Que tales personas piensen que por muy dolorosa que sea la corrección, sin embargo, el infierno es mucho peor. Personas que le tienen miedo a la reprensión de los hombres, pero no le tienen miedo al Señor, no temen al Señor, no temen pecar. Y que por mucho que puedan librarse de aquella cosa, no hay posibilidad de escaparse de la otra, o sea, del infierno. ¿Quién se compadeció de Acab por su caída en Ramot de Galaad? Micaías le había advertido con anterioridad del riesgo que corría, pero él aborreció al santo profeta por decirle la verdad. Tampoco se compadecerá nadie de los que perecen por rechazar la reprensión, y todas las palabras de instrucción que oyeron en el día de la gracia serán como rayos abrasadores que penetran en sus conciencias a lo largo de toda la eternidad. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no tenga oídos para oír, que por favor el Señor le dé oídos para que pueda escuchar. Como Josafat, hermano, o somos mejor como Josafat. ¿Cómo era Josafat? Era una persona que buscaba conocer la voluntad del Señor y hacerla, sin importar si no era agradable a sus oídos. Estas personas, y espero que seamos nosotros de estos, nosotros o estas personas buscan saber siempre la voluntad del Señor, así no sea lo que le agrade muchas veces a su carne, porque es que muchas veces la palabra del Señor no va a agradar a la carne. Ellos buscan saber todo el consejo de Dios, no unas partes, incluyendo tomar la cruz, negarse a sí mismo, seguir a Cristo, abandonar el pecado, sus ídolos, el mundo, arrepentirse, vivir para Cristo, es decir, vivir verdaderamente en santidad y no como un religioso que viene a la iglesia cada 8 días. A ellos no les importa que le digan sí cuando saben que va contra el Señor, no les importa. Ellos no van tras el puedo o no puedo. Ellos buscan consejo en personas firmes. Escúcheme bien, en personas firmes. No en aquellos que alimenten su pecado o les aliviaren la conciencia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eso pasa con estas personas, tristemente. En cambio, el verdadero cristiano, o sea, no es que no hable con nadie, o solamente puede hablar con el radical, no, pero él sabe que cuando tiene que ir a buscar un consejo, él no va a ir donde aquello o aquella que le diga tranquilo o tranquila. Él no va porque él es sabio. Él sabe, dice, bueno, yo voy a ir a así me amargue la existencia por un momento. Pero él quiere conocer la voluntad del Señor porque tal vez tiene dudas, tiene esto, él quiere hacer eso. A como Josafat, le gusta la doctrina de la salvación, por supuesto, pero también la doctrina de la santificación. Es decir, vivir para aquel que lo rescató. Aman a Cristo como Salvador, tanto a Cristo como Señor. Tanto a Cristo como Salvador, tanto a Cristo como Señor. Les gusta conocer más, pero ¿para qué? Para obedecer más. No para llenar su cabeza,
sino para llenar su espíritu y conocer más al Señor y obedecerlo mejor. Amén. Aman, estos sí aman a los verdaderos profetas de Dios, o a aquel que le dice el consejo conforme a las Escrituras. Ellos lo aman aunque muchas veces le descubran sus propios pecados. Lo aman, dan las gracias, son agradecidos, son mansos, son humildes, no son orgullosos. Saben que fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Proverbios 27:6, hermano. No, fieles son las heridas del que ama. Proverbios 27:6. Hermanos, son como los de Samaria también, cuando Felipe les predicaba de Cristo. Dice allá en Hechos, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Son como los de Berea, nobles y mansos, dice la Escritura. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Son valientes también, entregados a Cristo. Ellos sí van al frente de batalla, ellos no van disfrazados como hizo acá. Ellos van como Josafat, ellos predican, ellos no son unos agentes 007. Y el fin de estas personas, mire, y aunque Josafat tuvo reprensión, escúcheme bien, él corrigió. Es que el punto no está en que usted y yo no caemos, hermano, vamos a caer desafortunadamente. El punto está en seguir endurecido con el pecado, seguir en el pecado, seguir en la terquedad, seguir en la necedad. Cuando muchos profetas nos hablan en nuestros oídos. Él fue, sin embargo, aunque había corregido, se había equivocado, había corregido, fue librado por el Señor. Mire, dice también en Crónicas, complementario, dice, y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó, yo les decía, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Hermanos, clamó a Dios y fue librado. Clamó a Dios y fue librado. Iglesia, somos como acá buscando escuchar lisonjas, aunque sepamos que son mentiras. Tapamos nuestros oídos a las advertencias del Señor. Buscamos conocer la voluntad del Señor, aunque sea difícil de aceptar muchas veces. Somos como acá aborreciendo a aquellos que nos hablan la verdad clara y firmemente. O agradecemos por descubrir nuestros pecados. Eso es un corazón manso. Gracias, porque yo no había visto esto. Gracias de verdad. Vamos donde aquellos que nos dicen lo que nuestros oídos quieren escuchar, los que nos dan palmadas en la espalda, o buscamos a aquellos que nos hablan conforme a la palabra. Amigo, si usted hace como acá, orgulloso, altivo, rebelde, y cerrando sus oídos a las advertencias del Señor, un espíritu de mentira tarde o temprano lo dominará. Será entregado por el Señor, hasta un arco a la aventura lo destruirá. De Dios nadie se burla, su fin será la muerte, tormento eterno. De Dios nadie se burla, hermanos. No se envanezca más, arrepiéntase, pida un corazón manso para conocer la voluntad de Dios. Pero sobre todo, hágala, porque muchos pueden confesar con sus labios sus pecados, pero no se quieren apartar. Obviamente hay que comenzar por eso, porque es que hay unos que ni siquiera los han confesado. Y ahí sí es, mejor dicho, todavía peor. Vamos al segundo capítulo, los consejeros. Mira, hermanos, hay tres tipos de consejeros. Unos, acá, cobardes, que dicen mentiras en nombre del Señor, como Sedequías y los profetas. Otros que los apoyan, los mensajeros. Ya vamos a ver qué hicieron los mensajeros. Y uno que habla lo que el Señor manda, Micaías. Hermanos, Matthew Henry dice, con respecto a esta parte, el mayor bien que podemos hacer a quien va por un camino peligroso es hablarle de su peligro. Estamos hablando de los que dan el consejo, los consejeros, para dejar sin excusa al encallecido criminal y dar una lección útil a los demás. Micaías relató su visión. Micaías no devolvió el golpe de Sedequías, además, que aunque se ufanaba del espíritu como hacen habitualmente los que menos conocen las operaciones del espíritu, fue dejado por el verdadero profeta para que se convenciera de su error. Los que no quieren corregir sus errores a tiempo por la palabra de Dios serán desengañados cuando sea demasiado tarde por los juicios de Dios. Debiéramos avergonzarnos
de lo que llamamos pruebas si consideramos lo que soportaron los siervos de Dios. La ausencia de problemas suele resultar más dañina para nosotros, pues somos más fácilmente seducidos y llevados a la infidelidad y a la conformidad con este mundo. Hermanos, Sedequías y los profetas, ¿cómo eran ellos? Profetizaban lo que la gente quiere. Hoy vamos a un ejemplo de la escritura, hay varios. A Jeremías 23 del 16 al 34, vamos a leerlo. Jeremías 23 del 16 al 34. Jeremías 23, 16 al 34. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis, mire, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. ¿Se da cuenta? A los que me irritan, es decir, a los que están bajo la ira de Dios, a los que claramente no son cristianos. Jehová dijo: paz tendréis. Tranquilo, mi hijo, tranquila, mi hijita, tranquilo, hermano. Y cuando no lo ves, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Tranquilo, tranquila, siga así. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? En Casarroca también le decían cosas así. O sea, podían vivir en sus pecados, pero haz una oración y ya, te costará solo 5 minutos. Es mentiras, falsos profetas. He aquí, verso 19, que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Mire, hicieron como estos, Sedequías, en nombre de Jehová profetizaban. Pero si ellos, mire, esto es clave, pero verso 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. ¿Cómo usted reconoce a un verdadero profeta de Dios? Son personas que se va a notar el fruto en las personas de una manera u otra que dirigen. Yo no digo que todos los 100% vayan a ser salvos, pero hermano, ¿cómo usted reconoce a un falso profeta? Mire la iglesia, mire cómo andan en el mundo, miren todo eso. Que Dios nos libre, hermanos, que Dios nos libre, que nos haga de verdad volver y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, o no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Mire, tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado. Soñé, soñé. Yo no digo que el Señor no pueda por su providencia hacer ese tipo de cosas, hermano, pero ojo, porque cuando ya se han equivocado, uno no debe escuchar eso. Cuidado, es que pueden adivinar en algunos momentos, pueden tener el espíritu de adivinación y decir cosas ciertas en algunos momentos de la vida, pero ya si se han equivocado así sea una sola vez, es un falso profeta. La escritura nos dice eso. 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Miren, estos falsos profetas alivianan la conciencia, novelerías, pero mire lo que dice el Señor: ¿no es acaso mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esa es la palabra de un profeta, hermanos. Esa es la verdadera palabra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho.
He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ojo acá, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, escuchen bien, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote, o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado de lo que decimos y lo que oímos. Mire, esto es obviamente específicamente para los profetas como tal, un profeta como tal, alguien que expone la palabra. Hermano, pero todos nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Entonces, si nosotros tomamos la palabra del Señor así, hermano, estamos haciendo igual que los falsos profetas, si usted no sea pastor en una iglesia. Ellos hablan las novelerías que el pueblo quiere oír, o que las personas quieren oír. Les encanta hablarles de paz, prosperidad, éxito, buenas noticias, sueños, lo terrenal, cosas banales, 5 pasos, cumplir ciertas cosas externas, pero no morir. Es como también lo describe Ezequiel: vieron vanidad y adivinación mentirosa, engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Porque no hay paz para el impío. Al impío no se le puede decir que tiene paz y darle palmaditas en la espalda. Hay que llamarlo al arrepentimiento. Estas personas no hablan, o si hablan, hablan superficialmente del pecado, la justicia y el juicio. Ellos no hablan de tomar la cruz, o hablan superficialmente de negarse, abandonar el pecado, arrepentirse, vivir para Cristo, dejar sus ídolos, abandonar el mundo y todas las banalidades de este mundo, de correr tras lo eterno, no de lo terrenal. Ellos no hablan tampoco bien de la santidad. Guía mal. Ellos terminan diciendo, ay, pero tampoco. Eso es mucha exageración. Terminan diciendo cosas como esas. Guía mal, según sus propios vientres. Ellos les pueden decir a ellos, puedes ser cristiano aunque seas un tibio, un light, ames el mundo y vivas sin fruto. Ellos alientan sus concupiscencias, ellos dan palmadas en la espalda, ellos alivianan la conciencia, ellos justifican y encubren el pecado, y eso es abominación para el Señor. Ellos no quieren que sufran nadie, ellos solamente hablan de paz, prosperidad. A ellos les importa más el estado terrenal que el estado espiritual. Qué tristeza. Les importa más si está bien de salud física, si está bien de dinero, si está en su comodidad, en su paz, en su tranquilidad, que descanse, que esté tranquilo. Pero no que esté en paz con Dios y que entre al reposo eterno. Eso sí no les importa. Ay, hermanos, estas personas finalmente no llevan al arrepentimiento. No hay cambio de vida en aquellos que los escuchan. Mire como dice Jeremías 23, el que leímos ahorita. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Son personas que no están en intimidad con Dios generalmente. Están dando un consejo en la carne muchas veces. Porque si uno pudiera ver las vidas espirituales, seguramente nos daríamos cuenta y nos llevaríamos muchas sorpresas. Oran a medias. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Son como los describe Judas también, a estos falsos maestros, pero nosotros nos podemos comportar como ellos, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Son como dice Pedro, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Eso pasa, mire, muchos que se van de las iglesias o van donde esos falsos maestros, muchas personas tal vez habían abandonado ciertas cosas, se habían purificado de ciertas cosas. ¿Y qué pasa, hermano? Llegan a donde estas personas y a estos aparentemente habían dejado, pero estos hacen que se vuelvan para atrás otra vez, porque van y les alivianan las conciencias. Tristemente. Y tristemente también son mayoría. Ellos son mayorías. Recuerde, habían 400 profetas con Sedequías y había solo un profeta de Dios. Mire, eso fue lo mismo que pasó unos 3 o 4 capítulos antes. Como los profetas de Baal eran 850 contra Elías.
Estaban con el mismo rey, ¿no? Acab, es el mismo, ¿no? Es la misma personaje. Amados por los reyes y el pueblo. Acuérdense que se sentaban en la mesa con Jezabel y Acab. Esto está en 1 Reyes 18, del 20 al 40. Usted por eso ve a estos falsos pastores sentados allá con los reyes, con los gobernantes. Son esos. Ay, no, estamos impactando. Mire, no mienta, por favor. Usted está dando palabras mentirosas, que este país va a ser la paz. Recuerde como decía este señor, Darío Silva. Eso era lo que decía, que este país va a ser la paz, que no sé qué, sueños mentirosos los que cuentan. Porque si él hubiera hablado verdad a los presidentes, a los ministros, ¿sabe qué le hubiera pasado? Lo que le pasó a Juan el Bautista. Le hubieran cortado la cabeza. Ellos son mayoría, pero están en el camino ancho de la destrucción. Odian estos también a los verdaderos profetas de Dios. Sedequías golpeó en la mejilla a Micaías, recuerden. Ellos pueden ser muy misericordiosos con el resto del mundo, pero tienen celos, envidia, persiguen y difaman y hasta matan a los que viven verdaderamente en santidad. O sea, ellos son el amor, pero el amor con el impío, ¿sí me entiende? Con el que vive mal, pero odian al que dice la verdad. Así se comportan ellos. Ellos son como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Se comportan como Caín. Hermanos, que no pase también en esta iglesia. Mire, que no pase lo que pasó con Caín. No solo cuando escuchamos el consejo verdadero y nos da rabia y nos molestamos, sino cuando vemos a otras personas caminando en santidad y nos da envidia y celos. Eso le pasó a Caín. ¿Por qué causa lo mató? La escritura lo dice. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces vemos personas que caminan y nos da celo, nos da envidia, empezamos a justificar, pero es que él o ella tal cosa. Pero miren, estos profetas, falsos profetas, llevan a la muerte a sus seguidores. Acá murió. Hermanos, no nos comportemos como los fariseos, no hagamos como ellos. Estos falsos profetas, la escritura, el Señor Jesucristo los reprende y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Se dan cuenta? No dejan entrar, no están entrando ellos, pero tampoco dejan entrar. O sea, están confrontando. ¿Sabe cómo podemos pasar? Usted dice: no, pero yo no soy un profeta, yo no soy nada de eso, a mí no me aplica. Sí le aplica. ¿Sabe cómo le aplica? Cuando usted ve que alguien está siendo expuesto, confrontado con su pecado, y usted les quiere bajar. Cuando el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, justicia y juicio, y usted va y mete la mano, usted se está convirtiendo como el fariseo, porque ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, sigue diciendo Cristo, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Eso usted lo ve? Hermano, recorren mar y tierra, que estamos haciendo la obra, Dante Gebel haciendo allá en, ¿cómo es que se llama? En River, en Disney está ahorita. No, estamos haciendo la obra con excelencia, recorriendo mar y tierra para hacer un solo profético. Pero ¿sabe qué? Una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Porque usted le está diciendo las novelerías que quieren escuchar. Ay, no, pero por lo menos está escuchando la palabra de Dios. No, es preferible que, hermano, que no escuche, porque esas personas se endurecen más. Preferible ir, hermano, sacarlo, sal de ahí, pueblo mío. El Papa recorre mar y tierra para hacer un solo prosélito, y una vez lo hace más 2 veces hijo del infierno que lo que eran antes. Pero hermanos, también nos podemos comportar como el mensajero, verso 13, el que le dijo a Micaías que dijera lo mismo que los otros profetas, cosas buenas al rey. Fue a llamar a Micaías y mire lo que le dijo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sean ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. O sea, no dañe el momento. Mire, ya todos están diciendo algo bueno, usted no vaya a decir nada malo, no contradiga, quédese callado.
apoyan el falso consejo, hacen con sus artimañas que se oculte la verdad y que se encubra el pecado. Mire, hermanos, o portémonos mejor como Micaías, que habla lo que el Señor manda. Mire lo que dijo Micaías: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré, eso diré. Si alguien está en pecado, debemos advertir del juicio, así se molesten. Le importa, porque nos debe importar en la vida espiritual de las personas. Eso es lo primero, hermanos, debemos entenderlo. Como Micaías enseñan, y ojalá seamos de esos, la voluntad del Señor, así no sea muchas veces lo que agrade. Todo el consejo de Dios, incluyendo tomar la cruz, negarse, abandonar el pecado, los ídolos, el mundo, arrepentirse, vivir para Cristo, vivir en santidad. Enseñan como Micaías, y así debemos hacer nosotros, la doctrina de la salvación, por supuesto, pero también la santificación, tanto a Cristo como Salvador y a Cristo como Señor, es decir, la obediencia a la fe. Dice la verdad, así se gane enemigos, pierda amigos, se quede solo. Mira, hermanos, nos pasa o le pasa como a Pablo, que dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Así pasa. Obedecen a Dios antes que a los hombres. Que el Señor nos ayude. Y hermanos, y hay otra cosa importante: lo que dice se puede corroborar por medio de las Escrituras. Mire lo que dice él. Dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. ¿Se dan cuenta? Ellos ponen como testimonio sus palabras. No es que estén profetizando el futuro necesariamente. No, simplemente dice: mire, si lo que yo estoy diciendo no es conforme a la Escritura, pues el mismo Señor va a sacar a la luz eso. Tristemente, como Micaías, son minoría. Micaías estaba solo entre 400 falsos profetas. Así sucede con los verdaderos profetas de Dios. Dicen muchas veces como Pablo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿sabe qué? Hay una voz de ánimo siempre del Señor. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, hermanos. Ánimo. Miren, tristemente, pero gloriosamente a la vez, sufriremos las consecuencias de ser fieles al Señor, como Micaías. Micaías fue a la cárcel, tuvo pan de angustia y agua de aflicción, verso 27. Ay, hermanos, nos pasará como los profetas del Antiguo Testamento, muertos, perseguidos, despreciados, como Juan el Bautista, al cual le cortaron la cabeza, como Cristo, el cual fue crucificado y desechado por los hombres, como los apóstoles, también muertos, perseguidos, en las hogueras, despreciados, y como todos los mártires de la historia. Pero ¿sabe qué? Estos verdaderos profetas llevan a liberación a sus seguidores. Josafat fue librado por la predicación de Micaías. Llevan al arrepentimiento. Ellos sí han estado en el secreto de Dios, han estado en intimidad, han hecho oír las palabras del Señor al pueblo y lo están haciendo volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Son bienaventurados. Mire lo que dice Daniel: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, esto es un trabajo glorioso, predicar el Evangelio. Amén. Es un trabajo glorioso predicar a la multitud. Dice la palabra de Dios que y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es el mejor trabajo del mundo. Son preciosos para el Señor. Mira lo que dice Romanos 10. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea, decir: pero no es que estaba criticando a los que anuncian esto. Hermano, está hablando de Jesucristo. Anuncian la paz porque el hombre está en rebelión con Dios. El hombre está bajo la ira de Dios. Si está muerto en sus pecados y en sus delitos, Él anuncia buenas nuevas en que hoy puede ser el día de la salvación. Amén. De que puede ir a Cristo y estar en paz verdaderamente con Dios. Que deje todas las cadenas suyas de rebelión, de orgullo, de rebeldía, de pecado, de podredumbre, y vaya a Jesucristo y Él puede darle la paz con Dios. Es el único que me la puede dar. Ay, iglesia, somos como Sedequías, con la mayoría.
hablando superficialmente del pecado, la justicia y el juicio, diciendo a otros las novelerías que quieren oír, lisonjeando, dando palmadas en la espalda y guiando mal a otros al camino de la destrucción. Podemos ser como los mensajeros que encubrieron la verdad y apoyaron el falso consejo. Arrepiéntase, por favor, de sus mentiras, obedezca al Señor, seamos mejor como Micaías, que advierte, enseña y habla lo que dice el Señor, así se molesten y muchas veces nos puedan odiar. Somos de esta minoría que sufre el odio, el rechazo y la persecución por ser fieles al Señor, sin importar la cárcel, el pan de angustia y el agua de aflicción, incluso la muerte. Hermanos, hagamos como Micaías y digamos: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré, hermanos. Esas deben ser nuestras palabras. Hablemos conforme a la Biblia, no conforme al podrido corazón del ser humano. Hermanos, tercer capítulo, no hagamos así. Dice en la última parte del verso 8, y Josafat dijo: no hable el rey así, no hable el rey así. Mira, hermanos, hasta Josafat advierte al rey Acab que no hable así de los profetas de Dios. El Señor nos habla de muchas maneras, pero no queremos hacer caso. No despreciemos el consejo que viene de Dios. No despreciemos a aquellos que nos exhortan y nos dicen la verdad. No hagamos como Acab, pues su fin fue la muerte. Fue lamido por los perros y hasta las rameras se bañaban allí. No se salió con la suya, porque de Dios nadie se burla, hermano. Mire cómo terminaron Josafat y Acab, hermano. Usted lo puede revisar, no vamos a ir allá. Pero básicamente, mire cómo fue el reinado de Josafat. Fue un reinado de piedad, de prosperidad, cerca de Dios, de victorias. Conquistaron, hicieron muchas cosas. Pero hermanos, él tuvo una alianza con un rey malo. Y Dios se enojó. Pero él aceptó las advertencias del Señor. Se negó a hacer alianza también con Ocosías, verso 49, usted lo va a ver. La reprensión divina tuvo su efecto de todos modos. Pero ¿cómo fue el reinado de Acab? Dicen las escrituras que él hizo lo malo delante de Dios. Dice que fue peor que todos sus antecesores, que practicó la idolatría, que se dejó inducir mal por Jezabel, su esposa. Eso le pasó a Acab, porque no quiso seguir el consejo de Dios. Él también dice las escrituras que siguió los pecados de Jeroboam. Recuerde quién era Jeroboam. Fue aquel que dividió el reino de Roboam. Cuando era el reino, era un solo reino, él hizo que se dividiera el reino. Ay, hermano, el cual también practicó sacrificios, idolatría, y prendió y hizo honor a 2 becerros de oro también. Hermanos, un llamado más, dice: no hagamos así, no seamos necios, rebeldes. Estos juicios vendrán sobre su vida, no juguemos más, por favor. Dios les envió muchos mensajeros, pero no oyeron. Que no sea usted de esos. Que dice Jeremías: envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. El Señor manda muchos mensajeros a nuestras vidas, pero que no hagamos como estos, que no queremos escuchar, como dice Zacarías. No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, como témpano de hielo, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Hermanos, no se quisieron arrepentir, dice Jeremías, no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos al rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras, hermano. El arrepentimiento produce lágrimas verdaderas, hermano. Yo sé que aquí los que se han arrepentido lo han vivido, hermanos, porque eso produce el arrepentimiento que viene de Dios. Y no unas lágrimas de cocodrilo, produce unas lágrimas de dolor por el pecado, hermanos. Yo sé que usted lo ha sentido, porque si usted es hijo de Dios ya lo ha sentido y lo ha vivido y se ha apartado de sus pecados, se está apartando cada día más. Pero hermano, hay muchos que no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos. El rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Hermano, que no nos pase así. Ay, hermanos,
Hay juicio y maldición si siguen así o si seguimos así. Mira lo que dice también Jeremías. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta, para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Usted va a ser la burla de los impíos. Usted van a decir, ese no era cristiano, ese no era cristiano, y mírelo, o mírela. Por verso 19, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Hermanos, no hablemos como acá, desechando la advertencia que aún Josafat le estaba haciendo. Y Josafat dijo, no hable el rey así, no hagamos más así, hermanos. Iglesia, no hagamos más así. Miren, hermano, yo les quiero leer otro comentario de Proverbios de George Lawson con respecto a Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hermanos, miren, nacemos como el pollino de un asno montés. Por favor, pongan mucha atención, este texto a mí me impresionó. Nacemos como el pollino de un asno montés, dice Job 11:12. Y no solo necesitamos instrucción, sino también reprensión para hacernos sabios. Pero algunos son tan enemigos de sí mismos que no quieren consentir que se les enseñe sabiduría. El escarnecedor aborrece al que le reprende, dice Proverbios 9:8. Pero él mismo es su mayor enemigo al recriminar al médico por darle esas prescripciones que son absolutamente necesarias para su salud, aunque resulten desagradables para su hastiado paladar. Es más tonto, escuche bien, que el caballo la mula, estas personas. Porque estos animales, aunque carecen del don del raciocinio y son tercos al principio, prefieren que los domen a que los maten. Pero bienaventurado es el hombre que soporta la palabra de exhortación y reprensión, porque aunque al presente se le acuse de muchas faltas, pecados y necedades, sin embargo está en proceso de ser sabio y ha adoptado el método más seguro de adquirir entendimiento. Es sumiso y dócil. Y Dios bendecirá en su alma esa palabra que recibe con mansedumbre. Recuerden lo que yo le explicaba el jueves. Mansedumbre no es dar palmadita en la espalda. O sea, mansedumbre, hermanos, es hablar con espíritu de mansedumbre que tiene que ser sometido a la palabra. Es la palabra prautes en griego. Tiene que ver sometido, dócil a la palabra de Dios. Recuerde, Moisés fue el hombre llamado el hombre más manso de la tierra. Más manso de la tierra. ¿Y qué hizo Moisés? Bajó del monte y rompió las tablas de la ley cuando vio al pueblo que ardía en idolatría. Cristo, ¿qué dijo? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué hizo Cristo? Entró con un látigo y sacó a los mercaderes del templo. Hermano, Juan el Bautista, dice las escrituras que es el hombre más grande nacido de mujer. Y hermano, Juan el Bautista dijo palabras como estas: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se dan cuenta, hermano, que cómo la psicología nos ha distorsionado las palabras? Vayamos a la fuente, vayámoslo y sepamos lo que dicen las escrituras y qué enseñan las escrituras, hermanos. Entonces, manso es ir sometido a las escrituras. Si yo voy a dar un consejo, voy sometido a lo que dice la palabra de Dios. Por supuesto que yo no le voy a ir a pegar un puño ni nada de esas cosas. Por supuesto que no, nadie está diciendo eso. No vamos a hacer como hizo Sedequías, ni le voy a decir malas palabras, ni nada de esas cosas, nadie está hablando de eso. Pero sí hay que decirle: arrepiéntase, eres un impío, deja tus pecados, deja tus ídolos. Y hay que hablar fuerte muchas veces, hermanos. Ay, hermanos. Entonces esta persona es sumiso y dócil, y Dios bendecirá en su alma esa palabra que recibe con mansedumbre. Salomón nos da frecuentes consejos con respecto a este asunto. Todos son necesarios, porque ningún mandamiento es más duro para nuestros espíritus orgullosos que recibir las reprensiones con calma y aplicarlas a fin de que nuestras vidas se corrijan. Hermanos o iglesia, mire, usted me puede decir: mire, yo he sido toda la vida así, he seguido así, lo que sea. Usted está en este camino. Mire, hermanos, entréguese a Cristo.
Entréguese a Cristo. Usted hoy está vivo y hoy es el día de la salvación. Amén. Usted puede ir al Señor. Usted está vivo y ya tiene esperanza. Dios nunca va a desechar un corazón que se entregue humillado delante de Él. Amén. No desecha un corazón contrito y humillado. No lo desecha. Pero Él sí desecha, y dice las Escrituras, que mira de lejos al orgulloso. Lo mira de lejos. ¿Sí me entiende? Porque el Evangelio es precisamente morir, hermanos. Ir de rodillas, Señor, es verdad. Es verdad, he estado caminando mal. Ayúdame, Señor. Ayúdame, no quiero, pero ayúdame, por favor. Y interviene en mi voluntad para hacer las cosas. Eso lo podemos hacer, hermanos. Dice, ¿dónde está la palabra? La tienes en tu boca, hermano. Vaya al Señor. No tenemos que ir al cielo para hacer bajar a Cristo, dice la Escritura. Ahí lo tenemos, hermano. Pero vayamos en arrepentimiento y fe. Si usted toda la vida ha corrido sin ser cristiano, aunque haya venido a una iglesia, aunque venga de vez en cuando, mire, usted está vivo y puede ir al Señor. Amén. Ay, hermanos, entreguémonos a Cristo. Aún podemos, si lo hemos hecho. Si no lo hemos hecho y no hemos vivido conforme a Él, hoy es el día de la salvación. Arrepiéntase de corazón, llore por sus pecados, no siga así. Mirad, dice Hebreos, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, hermanos. Hermanos, reflexionemos sobre este sermón realmente. No sigamos endurecidos, no sigamos en nuestras concupiscencias, no sigamos buscando la mentira y queriendo escuchar lo que nuestros oídos y nuestra carne quiere oír. ¿Estamos escuchando el consejo? Iglesia, si usted es como acá, buscando consejos lisonjeros, aunque sean mentiras, y sigue tapando sus oídos a las advertencias del Señor, si aborrece a aquellos que le hablan la verdad clara y firmemente, si busca a aquellos que le digan lo que sus oídos quieren escuchar, los que le dan palmadas en la espalda, amigo, si hace así, si hace como acá, orgulloso, altivo, rebelde y desechando las advertencias del Señor, su fin será la muerte eterna, tormento eterno, un espíritu de mentira lo terminará dominando, será entregado por el Señor, hasta un arco por ventura lo podrá destruir. De Dios nadie se burla, no se envanezca más, arrepiéntase por favor, pida un corazón manso para conocer la voluntad de Dios y hágala. Busque saber la voluntad del Señor, sin importar lo que demande, el Señor lo va a ayudar o la va a ayudar. Busque al Señor mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino y vuélvase al Señor, dice la palabra. Agradezcamos más bien a aquellos que firme, valiente y radicalmente le han descubierto sus pecados. Busquemos todos a los Micaías que nos digan, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vayamos a esas personas que ustedes saben que le van a hablar conforme a las Escrituras. Iglesia, si usted es como Sedequías, falso profeta, como todos esos profetas, con la mayoría, hablando superficialmente del pecado, de la justicia y el juicio, diciendo a otros las novelerías que quieren oír, lisonjeando, dando palmadas en la espalda y guiándolos al camino de la destrucción. Si además es como esos mensajeros, encubriendo la verdad y apoyando el falso consejo, arrepiéntase por favor de sus mentiras. Usted es un mentiroso y los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Obedezca mejor al Señor, seamos como Micaías, que advierte, enseña y habla lo que dice el Señor, así se molesten y nos puedan odiar. Seamos de esa minoría que sufre el odio, el rechazo y muchas veces la persecución por ser fieles al Señor. ¿Qué importa, hermanos? La cárcel, el pan de angustia, el agua de aflicción, la muerte. Hermanos, aconsejemos como Micaías, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Seremos liberados de todos modos. Tranquilos. No haga así, no siga cerrando sus oídos al Señor. Si aborrece sus consejos, a sus profetas, a sus mensajeros, terminará como acá, autoengañado, muerto a la aventura, lamido por los perros donde se bañaban las rameras. Entréguese a Cristo más bien, busque,
el consejo del Señor. Iglesia, busquemos el consejo del Señor. Vayamos a la fuente principal de las Escrituras. No busquemos la lisonjería, hermanos. El Señor aborrece eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted hace eso, usted es un hipócrita. Y el Señor lo que más criticaba era ese tipo de cosas, hermano. Busquemos la verdad, busquemos la fuente, vayamos a las Escrituras. Si tenemos dudas, vayamos con hermanos que usted sepa que le van a decir la verdad. Pero por favor, no busquemos el falso consejo. No busquemos. Y si usted es de los que siempre han dado el mal consejo, porque no quiere estar con los que le dan buen consejo, mire, tristemente yo le tengo que decir, usted está en las tinieblas. Y por eso es que usted nunca se siente a gusto con esas personas, porque no hay comunión con la luz y las tinieblas. No la puede haber. Por eso usted siempre está buscando el falso consejo. Por eso usted muchas veces da el falso consejo. Tengamos cuidado, no seamos tampoco cómplices. Recuerde lo que decía Ezequiel, hermanos. Mire, que nuestra sangre no caiga sobre ninguno de las personas que están acá, ni sobre nadie, hermano. Que si se van al infierno, que se vayan sobre nuestros cadáveres, hermano. Que se vayan, nosotros habiéndoles advertido, habiéndoles dicho que no escatimamos haberlos llamado al arrepentimiento. Que el Señor nos ayude, hermano, y sigamos y busquemos el consejo, hermano, el consejo del Señor. Ay, Señor Padre Santo, te damos gracias, Señor. Padre, yo confío, Padre, que tú hayas metido la espada. Yo sé que tú estás escuchando las oraciones de muchos de los que estamos orando acá, Señor. Has venido escuchando, has venido advirtiendo, has venido instruyendo, has venido de verdad, Señor. Ay, Padre, sacando tantas cosas a la luz, mostrándonos nuestros pecados, Padre, llevándonos en arrepentimiento, haciéndonos llorar. Padre, danos un espíritu más manso, más humilde a tu reprensión, a tus palabras, Señor. Te pido por favor eso, Señor. Te lo pido, guárdanos de dar palabras lisonjeras, Señor. Guárdanos, por favor. Ayúdanos a ser como Micaías. Vive Jehová, que lo que Jehová hablare, eso diré. Que no nos pase como Acab, Señor, que dice que aborrecía a Micaías, porque siempre le profetizaba cosas malas y no le decía nada bueno. Ay, Señor, perdónanos, Señor, si hemos hecho eso, y ayúdanos. Ayuda a esta iglesia a correr en el nombre de Cristo Jesús. Amén.